Novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Nossa saudação a você, querida irmã, querido irmão de caminhada. Nesse tempo desafiante em que vivemos, de isolamento social por conta do coronavírus, nós somos desafiados a criar novas maneiras de dar prosseguimento às nossas atividades. E nós, enquanto Verbo Filmes, apesar das limitações implícitas por este momento, nós estamos sim trabalhando em alguns projetos. Entre eles, este que você verá agora, que se trata de mais um capítulo sobre o Sínodo para a Amazônia. E o formato desse programa é especial. As próprias pessoas que deram depoimento foram encarregadas de fazer a gravação, utilizando a câmera do celular. E sabe que o resultado foi muito positivo. É um trabalho de sinergia, um trabalho de fraterna parceria. E é nesse sentido que eu quero agradecer de coração ao nosso irmão Maurício Lopes, o secretário executivo da Rede Panamazônica, por ter acolhido com carinho esta ideia e que, junto com o padre Júlio Caldeira, coordenador do setor de comunicação da Repan, fizeram eles um maravilhoso trabalho de buscar as pessoas das mais variadas localidades, países, para os depoimentos. O Maurício tem se dedicado de corpo e alma durante todo o percurso sinodal. E é uma alegria podermos contar com ele como âncora deste documentário e, por que não, de outros vários que virão, com a graça de Deus. Maurício, é com você. Bienvenidos y bienvenidas a esta travesía por el río sinodal de la Amazonia. Los queremos invitar a subirse a la barca con nosotros, con Verbo Films y la Repam, para tratar de llevar a la vida, de seguir soñando con el Papa Francisco en esta querida Amazonía y un futuro de esperanza, aún en medio de tiempos tan difíciles, recordando en este momento los 5 años de la encíclica Laudato Si, que nos invita a mirar nuestra casa común, ver cómo la hemos dañado, cómo la hemos destruido, ultrajado, pero también reconocer todas las posibilidades que tenemos aún de salvarla. Abrazar nuestra fe, nuestra identidad, todo lo que nos hace creyentes en este sueño del reino y buscar otros caminos desde la ecología integral. La navegación en el proceso sinodal implicó muchos pasos. Como todo proceso que vale la pena, manos diversas, corazones diversas, voluntades diversas. Y comenzó con el Papa anunciando su deseo de escuchar a la Amazonía, de escuchar a sus pueblos, sus gritos, sus esperanzas. Con la visita que hizo a Puerto Maldonado, abrió esa puerta, diciendo: he querido venir a visitarlos, pero ahora los invito a que caminen conmigo. La Repam tuvo el privilegio de escuchar a más de 87,000 personas en el proceso de escucha sinodal, 22,000 en escucha directa y más de 65,000 en los procesos preparatorios. Pueblos indígenas, ribereños, caboclos, quilombolas, la diversidad de la iglesia en la Amazonía, compartiendo sus anhelos, sus dolores y su deseo de que cambiaran las cosas en la misión de la iglesia en el territorio. Con eso se integró toda una serie de documentos que han dado paso a un discernimiento que fue tomado en cuenta con las voces propias
de las personas del territorio en la casa del Papa, en Roma, en el centro. La periferia fue al centro para llevar la vida, para escucharla. Y en ese discernimiento se crearon propuestas concretas. El documento final del sínodo es un regalo enorme porque recoge las voces del territorio y plantea caminos específicos sobre los cuales caminar. Esta navegación es una invitación para mirar todas esas propuestas y hacernos cargo de ellas, porque el sínodo no ha terminado. El proceso sinodal continúa y depende de ti, de cada uno y cada una, de llevarlo a la vida. Esto apenas comienza. Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos originários, dos últimos, onde sua voz seja escutada e sua dignidade seja promovida. Los intereses colonizadores que expandieron y expanden legal e ilegalmente la extracción de la madera y la minería provocan un clamor que grita al cielo. El grito de la Amazonia no brota solamente del corazón de las selvas, sino también del interior de sus ciudades. ¿Por qué? Pues es importante decirlo. Mucho de lo que sucede en las ciudades sucede por lo que sucede en la selva. 2 o 3 ejemplos para ilustrar estas situaciones que el texto describe. Primero, el Instituto Sinche de Colombia hace unos años publicó una investigación sobre la minería ilegal y muestra cómo en una comunidad indígena cercana, en el río Putumayo, cercana ya a la frontera con el Brasil, un maderero llega y convence a la autoridad de la comunidad para que le permita explotar la madera que hay en su resguardo, y a cambio le dará útiles escolares para los niños de la escuela. La autoridad permite, el maderero saca toda la madera, se la lleva y la comunidad queda en la más completa miseria. El año pasado, del 15 al 20 de agosto, el Instituto INPE de Brasil mostró cómo había en los territorios indígenas 131 quemas, lo cual es supremamente grave. Y por último, el diario New York Times en el año 2018 publicó los resultados de una investigación realizada en comunidades Yanomami de Roraima, Brasil, y encontró que al final que el 92% de las muestras de cabello de los miembros de una comunidad estaban contaminadas de mercurio, altas dosis de mercurio. Y podríamos extendernos y mostrar muchísimos ejemplos de estos, pero terminemos diciendo que las comunidades, muchas comunidades, se van a las ciudades para huir de todos estos problemas, y allí se encuentran con que son ubicados en los cinturones de miseria, donde son víctimas de toda clase de injusticia, toda clase de explotación. Por eso el Papa en este documento, Mi querida Amazonía, dice que esas situaciones son injusticia y crimen. O clamor da Amazônia não vem apenas do coração da floresta, mas também do interior das suas cidades. Eu sou Marcivana Sateremaué, moro em Manaus. Eu e 35 mil indígenas de 47 povos diferentes. Muitos nos perguntam por que estamos vivendo na cidade. E nós falamos, não fomos nós que viemos para a cidade, mas a cidade é que invadiu as nossas aldeias. Na cidade, nós vivemos invisibilizados por um sistema que nos nega e viola os nossos direitos. Muitos dramas tiveram a ver com a falsa visão da Amazônia, como um enorme vazio que deve ser preenchido, uma riqueza em estado bruto que deve ser aprimorado. Vimos com impotência a destruição do nosso ambiente natural, que nos permitia conservar um estilo de vida e uma cultura que nos dava identidade e sentido.
Asimismo, el numeral 14 menciona que sobre los emprendimientos nacionales e internacionales que dañan la Amazonía, no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio, hay que ponerles los nombres que les corresponde: injusticia y crimen. Ante esta situación, sabemos que la exhortación apostólica del Papa Francisco da una fuerza a los pueblos originarios y cuestiona a las industrias que quieren mantenerse en el mismo estilo de vida, que quieren mantener un modelo económico que daña la naturaleza, que viola los derechos humanos, que depreda el medio ambiente y que nos está llevando al caos social. É triste ver hoje homens que pensam só nele, que pensam só em dinheiro, não vê os seres humanos e não vê gente. Obrigada à Amazônia por estar resistindo tudo isso e contemplamos e pedimos o amor por essa mãe de grandes riquezas naturais. Después de haber escuchado estos relatos de injusticia y crimen y de sentirlos en el corazón con una verdadera compasión, sentir con el otro, en ese sentido abrazamos lo que el Papa Francisco ha dicho repetidas veces y se lo dijo a los pueblos y comunidades, a los movimientos sociales hace algunos años. La Iglesia pide perdón por los pecados y los crímenes cometidos en esa visión colonizadora y al mismo tiempo asumiendo esas presencias que han permitido que haya vida y vida en abundancia. La Iglesia reconoce esos tropiezos y nos invita a todos a pedir perdón, a sentir una santa indignación, pero genuina indignación por todas las situaciones que se están viviendo en la Amazonía. La Amazonía está llegando a un punto de no retorno. Los pueblos están siendo violentados, se está dando marcha atrás a todos los avances y las conquistas históricas de los pueblos. ¿Por qué? Por el deseo de acumulación, por el deseo de seguir en esta visión de un desarrollo que tiene una mirada voraz, que no da lugar para los otros y para las otras, mucho menos los más pequeños. Necesitamos indignarnos, levantar la voz, hablar con profecía, pero sobre todo acompañando la causa de los propios pueblos para que su voz sea escuchada. Es tiempo de que ellos sean sujetos de su propia historia, como el documento final del sínodo lo plantea, afirmarlos, promoverlos, acompañarlos, abrazar sus causas, defender sus derechos y acompañar una posibilidad para que su buen vivir sea planificado y realizado. Que no nos anestesien la conciencia mientras una estela de dilapidación, incluso de muerte, por toda nuestra región pone en peligro la vida de millones de personas, en especial el hábitat de los campesinos y los indígenas. A colonização não para. Embora em muitos lugares se transforme, todavia não perde a sua prepotência contra a vida dos pobres e a fragilidade do meio ambiente. Esses dois números de Querida Amazônia representam hoje dois grandes desafios para a nossa região, que nunca esteve tão ameaçada, nunca esteve tão vilipendiada como está sendo nesse momento. Por projetos políticos economicistas, por uma visão colonialista que ainda perdura na região, às vezes até mesmo dentro da própria igreja. Nesse sentido, há um convite muito insistente em que descolonizemos as nossas práticas pastorais, em que nos posicionemos muito claramente em defesa da Amazônia e contrários a essas políticas de destruição que continuam ainda muito presentes em toda a Panamazônia. El extractivismo de petróleo, de minas, de minerales en las tierras de los campesinos y de los indígenas se convierte en una supuesta ganancia para el país, para el mundo y para
ellos mismos. Pero sabemos al mismo tiempo las muertes que se producen a través de estas actividades, muerte física de millones, miles de personas que mueren en estas actividades, pero al mismo tiempo la tierra que se pierde, que nunca más volverá a producir, modos de producción que se pierden, que nunca más aparecerán, y además miles de culturas que se pierden. Recordamos que siempre es posible superar las diversas mentalidades de colonización para construir redes de solidaridad y desarrollo. Nos alienta recordar que muchos misioneros llegaron allí con el Evangelio, dejando sus países y aceptando una vida austera y desafiante cerca de los más desprotegidos. En el momento actual, la Iglesia está llamada a escuchar los clamores de los pueblos amazónicos para poder ejercer con transparencia su rol profético. Temos privilégio de ter conosco os missionários que se dispõem a estar com os mais pobres, os mais desprotegidos. Com isso, é possível ganhar força para superar as inúmeras formas que os latifundiários usam para acabar com nossa casa comum. Gracias a la Iglesia, los misioneros que dejando su país han venido a la Amazonía a vivir, a comprender la Amazonía, lo que otros solamente piensan que la Amazonía está vacía. El Papa ha querido que en este sínodo busquemos nuevos caminos, y sí, es necesario indignarse y también reconocer los errores, pero para que este sínodo pueda ser un camino y una posibilidad nueva tenemos que ir adelante. Y en esto tenemos que aprender de los pueblos originarios de las comunidades amazónicas, su sentido comunitario, esta capacidad de tejer relaciones profundas con su entorno, entre ellos e incluso con la trascendencia. Ese sentido comunitario hoy nos muestra que podemos salir adelante incluso de esta terrible pandemia que revela injusticias mucho mayores de hace tiempo si tan solo caminamos juntos. En eso los pueblos tienen mucho que enseñarnos. Al mismo tiempo, las instituciones, tanto las políticas como las instituciones sociales o de la Iglesia, van perdiendo relevancia, van perdiendo fuerza, se van desconectando de los gritos concretos de la realidad. Tenemos que atender estas situaciones, hacer que las instituciones se consoliden, pero en función de su respuesta real, profunda, legítima para la vida de las comunidades. Y en eso tiene que emerger también un sentido de lo social, recuperar esa mirada del Evangelio que es también asociada a la política, al bien común, a luchar porque todas las personas en todos los sitios puedan tener vida y vida en abundancia, lo social como cauce de vida, lo social como causa del Evangelio. La lucha social implica una capacidad de fraternidad, un espíritu de comunión humana. Se evidencia que los pueblos de la Amazonía tienen un fuerte sentido comunitario. Frente a tal realidad hay que valorar y acompañar todos los esfuerzos que hacen muchos de estos grupos para conservar sus valores y estilo de vida. Por que existe uma conflitualidade entre diferentes estilos de vida social, se uma precisa se inspirar na outra mutuamente
para que cada uma colabore com o conjunto da vida humana com os valores que lhes são inerentes. Nós podemos nos completar mutuamente. E aqui a nossa querida Amazônia insiste para que possamos valorizar e acompanhar todos os esforços desses grupos nativos da Amazônia para preservar seus valores e estilo de vida. Los campesinos y campesinas estamos comprometidos con la defensa y protección de la casa común, ya que este ha sido el regalo más grande que Dios nos los ha dado. Pero la ambición del hombre, los malos gobernantes y muchas empresas la están destruyendo y no lo vamos a permitir. Que procuremos viver mais em harmonia, no respeito mútuo, valorizando todas as formas de vida social como um grande dom para toda a humanidade. Hay una cultura de injusticia y de violencia que envenena al Estado y sus instituciones, un verdadero flagelo moral. ¿Cómo son las instituciones de la sociedad civil en la Amazonía? Temos que prestar atenção especial à procedência de doações ou outro tipo de benefício, assim como investimentos realizados pelas instituições eclesiásticas na Amazônia. E nos perguntamos de onde provêm as doações que recebemos, onde investimos. ¿Nos debe importar acaso de dónde vienen las donaciones o bienes recibidos? ¿Con qué medidas podemos medirlas? ¿Medidas éticas? ¿Medidas morales? En realidad, ningún tratado podría responder estas preguntas. Por ahora, intentamos asegurar inversiones socialmente responsables y agradecer a los pobres y pequeños que regalan con el fin de apoyar a la misión, y esto en su gran mayoría. Yo me quedo con tratar de ser fiel a la vida y a las enseñanzas de Jesús. É necessário que em toda a Pan-Amazônia resgatemos o verdadeiro sentido do Estado Nacional, para que o Estado possa fortalecer as instituições, organizações dos povos na Amazônia. E o Estado se faça presente aí, levando a esses povos políticas públicas e atendendo a eles em suas necessidades. E nós, como igreja, precisamos ser essa resposta e ser também esse caminho que ajuda ao Estado a dar passos na concretização do bem viver dos povos. La Amazonía debería ser también un lugar de diálogo social, especialmente entre los distintos pueblos originarios. Sus palabras, sus esperanzas, sus temores deberían ser la voz más potente en cualquier mesa de diálogo sobre la Amazonía. O diálogo não se deve limitar a privilegiar a opção preferencial pela defesa dos pobres, marginalizados e excluídos, mas também a que os respeitar como protagonistas. Los indígenas tienen su voz, tienen su sabiduría, tienen sus conocimientos ancestrales. Ellos saben cómo vivir, ellos conocen sus derechos. Debemos aprender nosotros a escucharlos. Debemos hacer que ellos sean la principal voz ante sus necesidades, pero no solo ante necesidades concretas, sino también ante los sueños y las esperanzas que ellos tienen. Debemos aprender a escuchar y darle validez a sus saberes, a sus conocimientos sobre la naturaleza, sobre la medicina, sobre la historia, la cultura y expresión de la religiosidad. O Papa Francisco sabe que os povos tradicionais têm uma longa experiência, uma tradição de saber o que é o bem viver, para eles próprios, para os seus descendentes, para os seus territórios. Eles podem
nos apresentar o que seria o bem viver para a humanidade inteira. Então a chave para entender a Amazônia não é levar conhecimento, mas levar o coração aberto, os ouvidos atentos, o olhar atento à sabedoria ancestral amazônica. Queremos escutar de corazón abierto. Tenemos que preguntarnos como comunidades, como iglesia, como sociedad, ¿qué tiene que cambiar? Y en ese sentido el sínodo plantea numerosas posibilidades. En el sentido comunitario, fortalecer el tejido social, fortalecer la voz de los propios pueblos, acompañar a que su cultura pueda ser afirmada, sus organizaciones también potenciadas. La Iglesia tiene que romper con esa idea colonial e impositiva para ser una iglesia verdaderamente hermana. Una iglesia también que acompaña en fraternidad la causa de los pobres, la causa de los pueblos en clave de evangelio, con una perspectiva también de adentrarse en la realidad, de cambiar sus modos y sus esquemas en esta Amazonía con rostros multiformes. Y la sociedad toda tiene que preguntarse, ¿hasta dónde vamos a llegar cuando estamos cerca del punto de no retorno? La crisis climática, la crisis ambiental tan fuertemente denunciada en la encíclica Laudato Si, nos pone en un límite. Toda la sociedad tiene que cambiar, porque si seguimos así, no habrá futuro. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a las futuras generaciones? Avance para águas mais profundas e lancem suas redes pra pescar.